Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Conoce tu Fe Católica. Seguimos adelante en estas charlas de discernimiento vocacional. Hemos visto ya y hemos hablado de los efectos del pecado original, pero de una manera, para poner una base sobre el origen de todo aquello que contradice al matrimonio. Pero hoy vamos con la ayuda de Dios, a poner el acento sobre esta parte, sobre los efectos del pecado original. Es tan amplio el tema que también lo hemos dividido en dos partes. Vamos entonces en esta primera parte sobre los efectos del pecado original. Bienvenidos. Iniciamos nuestra charla de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solicitamos a nuestro Padre Celestial, por mediación de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, nos conceda la gracia de su Espíritu Santo para meditar esta primera parte de los efectos del pecado original. ¿Cuáles son esos efectos? Para ello, la Santa Palabra de Dios nos va a iluminar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Él contestó: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se remite al principio, allá en el Evangelio según San Mateo 19:4. En el principio no era así, dice nuestro Señor. Moisés permitió el repudiar a la mujer por la dureza del corazón del hombre, a causa del pecado original. El corazón se endurece para el amor verdadero a la mujer y a Dios. El ser humano, creado en armonía, el hombre y la mujer fueron creados en una armonía perfecta entre juntos. El hombre fue creado como un lazo armonioso entre el mundo material y el mundo espiritual también. Dios hizo del barro al hombre y después sopló un espíritu de vida en su nariz. Contemplamos aquí los dos elementos constitutivos del ser humano. Por un lado, la materia representada en el barro, y por otro lado, la parte de Dios representada en ese soplo del espíritu. Esos dos elementos constituyen lo que es un ser humano. El designio vinculaba los dos aspectos, era una participación de los dos. Según Santo Tomás, es el hombre animal y ángel a la vez, pero al modo humano. No solamente animal ni solamente ángel, asumiendo en sí, en forma humana, lo propio de cada naturaleza. Lo propio de su naturaleza animal y lo propio de su naturaleza angélica. En el hombre, la animalidad está en un modo más perfecto, porque él es capaz de controlarla. La vida animal está en el hombre asumida por la humanidad, asumida de una manera eminentemente perfeccionada, de modo que todo en el hombre es humano, también su animalidad y su espiritualidad. Por eso, su sexualidad no puede ser puramente animal. Debe ser humana ya desde el designio del principio. Otra cosa es, y será después de la caída en el pecado original. Entonces, consideramos hasta aquí al ser humano como una armonía entre materia y espíritu. En el hombre recién creado, en ese Adán recién creado, se enlazaban armoniosamente lo animal y lo angélico, lo instintivo y lo intelectual.
Por eso Aristóteles y Santo Tomás de Aquino han comparado al ser humano con el horizonte en el que parece que se tocan el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, la materia y el espíritu. El hombre participa en su naturaleza de todos los órdenes creados. ¿A qué nos referimos? Desde lo mineral, porque nuestro cuerpo está compuesto de minerales también, hasta lo angélico, y es la criatura que más participa de la semejanza divina. De toda la creación, solo el ser humano se parece a Dios. De modo que eso lo expresó Miguel Ángel en ese toque entre Adán y el Padre Creador allá en la Capilla Sixtina, en esos bonitos frescos que nos dejó. Parece tocarse lo humano y lo divino en la creación del hombre. El hombre es como el punto de contacto entre el Creador y la creación entera. Dice el Salmo 19:18 en su versículo 2: los cielos proclaman la gloria de Dios. Pero solo el hombre interpreta esa alabanza y es capaz de cantarla. Ningún animal lo hace, ninguna roca lo hace, ningún árbol es capaz de alabar a Dios. Solo el hombre. Si hay algo propio del hombre, es que es un ser capaz de alabar a su Creador, capaz de cantar las alabanzas divinas. Un ser humano, y los hay, desafortunadamente, que no reconozca a su Creador, pues es igual a cualquier otro animal que tampoco le da gracias a su Creador. El mundo material es mudo para alabar a Dios. No lo puede alabar. El hombre es ese mensajero que alaba a Dios en la creación. Entonces, por eso decimos que el hombre es el embajador de la creación. Sin el hombre, el universo carecería de inteligencia, de corazón y de voz para conocer, amar, servir y alabar a Dios. Si se extinguiera la raza humana, el universo quedaría mudo, en silencio, ante su Creador. De entre todas las criaturas, le corresponde al ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, esa tarea de alabar a su Creador. ¿Por qué? Porque solo el ser humano puede entrar en un diálogo espiritual con Él. De ese designio, es decir, porque Dios lo quiso así, de ahí proviene la dignidad del ser humano. Por eso Dios se paseaba, dice el Génesis, por el paraíso para hablar con su criatura. De ahí también se deriva la diferencia de la sexualidad humana de otra que sea puramente animal. De ahí, de esa sexualidad, surge la prolongación del acto creador mismo de Dios. De esa sexualidad nacen nuevos seres humanos capaces de reconocer, de amar y de alabar también a su Creador. Por eso es que los animales no lo pueden alabar. Preguntaba una mamá, su hijo le preguntaba a una mamá que rezaba mucho: ay, mamá, ya estaba aburrido de que ver a la mamá rezando. Dice: mamá, usted es la única aquí que se acuerda de Dios. La mamá le contesta: no, mijito, también los animales y las vacas tampoco se acuerdan de alabar a Dios. Bien, solo por medio del matrimonio se perpetuaría la estirpe de los adoradores de Dios. Ojo con este detalle: solo por medio del matrimonio. No es lo mismo irse a vivir en unión libre, hacer las cosas por mi cuenta, al margen de Dios. Estoy por fuera de la voluntad de Dios si hago esas cosas, porque los adoradores de Dios solo se perpetúan por medio del matrimonio. Esta es una invitación amorosa que Dios les hace a todas aquellas parejas que en este momento están viviendo en unión libre, para que reconsideren su ser delante de Dios, y cordialmente invitados a asumir el sacramento del matrimonio.
que el dinero no sea impedimento, que una fiesta, que un vestido, lo que sea, no tiene por qué ser un impedimento para que la gracia, la bendición de Dios venga a reposar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es por medio de esa gracia que somos verdaderamente felices. Así que desde aquí animo a todas las parejas que se encuentran viviendo en unión libre a que asuman con valentía, con amor a Dios, cumpliendo perfectamente el primer mandamiento, el sacramento del matrimonio. Seguimos. Dice, solo por medio del matrimonio se perpetuaría la estirpe de los adoradores de Dios. Por la generación carnal se comunica una imagen y semejanza espiritual. En este sentido, la sexualidad humana es también como un horizonte, hablando como al principio. Allá, la sexualidad humana es ese horizonte donde se tocan el ser visible y el ser invisible. Se forman una sola cosa. Es como un resumen maravilloso de lo que es el ser humano, hablando en el campo de la sexualidad. Bien. Que Adán fuera creado primero no es ninguna coincidencia, ni es un porque sí. Tiene su razón de ser. Recordemos que Adán vivía con los animales y les puso nombre porque los dominaba. Tenía en común con ellos el elemento animal de su naturaleza. Podía gozar de la compañía de algunos de ellos, pero no encontró entre ellos una ayuda adecuada semejante a él en el campo espiritual, capaz de relacionarse personalmente con él. Entonces aquí es donde entra la mujer para compañía espiritual. Para que fuera compañera, ¿qué? Espiritual. Antes que carnal, espiritual. Este es el designio de Dios correcto para el matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer. Compañía espiritual. Fue creada otra persona humana, la mujer, su semejante, una ayuda semejante a él. La preeminencia del factor personal e interpersonal en la mujer se expresa de varias maneras en el relato bíblico. Esta nueva persona humana se presenta de una manera mucho más espiritual. Hay como un acento en la espiritualidad de la mujer. Ella es creada con esa intención. Ojo, mujeres, ser la compañera espiritual del varón. Quien ya tenía una comunicación animal con los animales, espiritual con Dios, pero una capacidad como ociosa, como insatisfecha, porque no tenía otro ser humano con quien relacionarse. Y es ahí donde entra Eva. Lo propio de Eva entonces es lo espiritual. Démonos cuenta lo lindo que esto es en el pensamiento de Dios. El relato de la creación de Eva relativiza su elemento corpóreo. Dios no le hace un cuerpo propio a Eva aparte de cero. Venga, volvemos a coger otro poquito de barro, lo amasamos y sacamos la mujer. No. Por eso es que la mujer es superior al hombre en este aspecto. Dice, Dios no le hace un cuerpo aparte de cero. No, a Eva le hace un cuerpo, no le hace un cuerpo de barro, sino un cuerpo de carne humana, a partir de la carne humana. Eso significa lo que dice el relato, que tomó la costilla del cuerpo de Adán y a partir de ella modeló el cuerpo de la mujer. La materia de Eva entonces ya no es el barro simple y rústico del que Adán fue tomado. No, ella sale a partir de una materia vivificada y espiritualizada por su condición humana y personal. Dios usa para crear a la mujer un trozo del cuerpo del varón. Como principio creador del cuerpo de la mujer, ya no usa el barro, como hemos dicho. Su cuerpo y su nombre es tomado del varón. Se llamará varona, dice en las antiguas traducciones, Isha en hebreo, porque del cuerpo del varón, de Ish, ha sido tomada. Inmediatamente el varón la reconoce. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos.
El encuentro con ella es como una especie de recuperación de lo que él mismo es. Ella se reencuentra en él, es decir, Eva se reconoce a sí misma y se reencuentra en el varón. Ella ve en el varón su origen y su contexto de pertenencia. Bíblicamente ella no proviene del cuerpo del varón por generación, es decir, ella no es hija de Adán, sino se reconoce como por partición. Eva es parte del cuerpo de Adán. Y esto es un concepto que, si lo entendemos, nos abrirá la mente al querer y a la voluntad real de Dios, y vamos a entender por qué las cosas son como las hemos venido planteando según la voluntad y el querer de Dios. Así, varón y mujer son copartícipes, es decir, participan de una sola y misma carne, un solo cuerpo. Él reconoce en ella la parte que le faltaba. Él se sentía incompleto, como que algo le faltaba. Lo reconoce en Eva, sin la cual estaba incompleto. Y ella, a su vez, reconoce en él a aquel de quien proviene y a quien desde siempre le ha pertenecido, sin el cual estaba también incompleta. De ahí nace también el sentido de la obediencia de la mujer del que hemos hablado aquí tan ampliamente. Muchas gracias, mis hermanos, por escucharnos. Recordemos que este aspecto de los efectos del pecado original es una cuestión tan amplia que hemos tenido que dividir este video en dos partes, así que los esperamos en la siguiente parte, en la segunda parte de este tema de los efectos del pecado original, para que queden bien sentadas las bases conceptuales de este tema. Mis hermanos, muchas gracias por vernos. No se olviden suscribirse, compartir y comentar. Hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.